Continuando con el tema anterior acerca de los pactos, vamos a ver hoy algunas diferencias que hay, las cuales son vitales comprenderlas. En el antiguo pacto, que fue escrito en 2 tablas de piedra, las condiciones del pacto, que eran los 10 mandamientos, el cual el pueblo debía escuchar la voz de Dios y obedecer. Solo tenían que decir amén y hacer lo que Él les dijera. Y fue confirmado por sangre del sacrificio sin defecto, porque simbolizaba, ya sabemos, a nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el nuevo pacto vemos que ya Dios escribe la ley en la mente y en el corazón, porque el pueblo tenía el corazón duro, entonces Dios no pudo escribir su ley en el corazón de ellos, hablando del antiguo. Pero ya en el nuevo pacto Dios escribe su ley en nuestra mente y corazón. Y vimos que fue confirmado por la sangre del Mesías. O sea, lo que se hizo en el antiguo, lo cual prefiguraba lo que Él iba a hacer, se cumplió en el nuevo pacto. Es bueno entender también que dentro de los pactos está la promesa de la vida eterna, de todas las bendiciones de Dios están en los pactos. Si nosotros prestamos oídos a su voz y no endurecemos el corazón, todas las bendiciones de Dios vienen a nosotros. Pero el pueblo antiguo con el cual se hizo el pacto malentendió el pacto. Ellos pensaron que ellos tenían que hacer su parte, es decir, orar para ganarse las bendiciones del pacto. No entendieron que era la obra de Dios en sus vidas y por lo tanto así se la pasaron. Cuando Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, Dios no le estaba prometiendo solamente allá Israel, Él estaba prometiendo la tierra, el mundo entero por heredad, que a través de la simiente de Abraham Dios iba a recuperar el mundo que Adán perdió cuando fue derrotado por el diablo. Pero para ello sería bueno ampliarlo en otros temas. Entonces, para que miremos, o sea, los pactos son el testamento de Dios, la herencia para sus hijos. Como el apóstol Pablo en Hebreos 9, 15 al 17 dice lo siguiente. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, que Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. Entonces vemos que dentro de los pactos está la herencia para el pueblo que escuche la voz de Dios y la obedezca. Entonces, pero mientras el Mesías no había muerto, esa herencia no era válida para nosotros. Así como cuando el padre tiene hijos y antes de morir él reparte los bienes, a tal persona le va a quedar tanto, al primogénito la doble porción, por ejemplo. Entonces, pero una vez él muere, el testamento se confirma, nadie le puede agregar ni quitar. Y eso es lo mismo. Una vez nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el testamento, es decir, la herencia de la vida eterna y de las bendiciones que conlleva todo eso, se confirmó con la muerte del Mesías. Nadie le puede quitar ni agregar, como vimos en el tema pasado. Ahora miremos algunas diferencias que hay entre el nuevo y el antiguo pacto. El viejo pacto era temporal, es decir, que iba a desaparecer.
como está escrito en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero el nuevo pacto es eterno. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, el antiguo pacto tenía defectos, pero no era el pacto de Dios. Hay que tener claro esto. El defecto del pacto eran las personas que recibieron el pacto, que recibieron las promesas. Era el pueblo, eso lo deja claro las escrituras. El pacto de Dios era perfecto, el problema era el pueblo, que ellos pensaron que estaban haciendo un contrato con Dios, que ellos iban a trabajar y Dios les iba a pagar el salario que se merecían. No entendieron que no merecían nada de Dios, pero en el nuevo pacto el pueblo ahora sí comprende que es un miserable, que no merece nada de Dios y que solamente Él puede decir amén, yo acepto tus bendiciones, yo acepto tus promesas, acepto tus regalos. Como ya vimos, esta puede ser la característica número 2, o la diferencia número 2 que hay entre el nuevo y el antiguo pacto. Como ya vimos, en el viejo pacto, los 10 mandamientos se escribieron en 2 tablas de piedras, como está escrito en Deuteronomios 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y Éxodo 32:16 dice: y las tablas eran obra de Dios. Prestémosle mucha atención a esto. Eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios no le permitió a Moisés escribir el pacto. Dios se encargó personalmente de hacerlo. Porque dentro del pacto van las bendiciones. Y es solamente por la obra de Dios que nosotros podemos entrar en ello. Las 2 tablas de piedra simbolizaban la mente y el corazón del pueblo que estaba endurecido. Por lo tanto, Dios no podía escribir su ley en la mente y en el corazón de ellos. Pero en el nuevo pacto, esa misma ley no se escribe en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. Porque Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne, como está escrito en Ezequiel 11:19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí vemos, es solo la obra de Dios. Sería bueno volver a leer Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Vemos que el pacto se escribe ya en la mente y en el corazón. Ahí va ahora la ley de Dios para que nos deleitemos guardándola. Pero dice que el pacto se hace con Israel. Ahora más adelante miraremos qué clase de israelitas son. El antiguo pacto, Dios no le permitió a Moisés que lo escribiera como ya vimos. Fue escrito por Dios mismo. De la misma forma, el nuevo pacto es obra de Dios en nuestras vidas. Es Dios quien escribe su ley en nuestra mente y corazón, dándonos a entender que solo la obra de Dios en nuestros corazones nos puede salvar de la esclavitud al pecado.
Diferencia número 3. El antiguo pacto se confirmó con sangre de animales, como ya hemos hablado, y se hacían muchos sacrificios, los cuales no podían quitar los pecados, como está escrito en Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hablando de los sacrificios de animales que se hacían. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y vemos que el pueblo de Israel perdieron de vista lo que simbolizaban esos sacrificios. Ellos pensaron que porque sacrificaban un cordero eran limpios. Habían perdido a lo que el símbolo estaba apuntando. Por eso vemos que cuando el Mesías murió siguieron con ese ritual, no pararon, porque perdieron de vista a lo que apuntaba eso. Pero en el nuevo pacto es el sacrificio de nuestro Mesías. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice que fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, no dice de todos, porque sabemos no todos lo van a aceptar. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra o a la derecha de Dios. Diferencia número 4. En el antiguo pacto era la intercesión de muchos sacerdotes imperfectos, sujetos a la muerte. Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero el nuevo pacto es el sacerdote perfecto e inmortal, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo, hablando de Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreo 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Me quiero decir esto, son pocos los cristianos que comprenden el servicio sacerdotal que nuestro Mesías está desempeñando por nosotros en el santuario. Deberíamos comprenderlo porque es vital. La obra sacerdotal de nuestro Mesías es vital, porque cuando Él termine su ministerio sacerdotal en el santuario, ya se vestirá de rey, y cuando Él termine eso, la puerta de la gracia se cerrará. Por eso es importante, es vital comprender la obra sacerdotal de nuestro Mesías. Él ahora está recibiendo a todo aquel que llegue arrepentido, pero habrá un momento donde Él ya no va a recibir más pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, Él recibe nuestra confesión y nos perdona, pone su vida a nuestra cuenta. Pero llegará un momento que la gracia no va a estar habilitada. Muchos vendrán a pedir perdón, pero ya no habrá quien les escuche porque no hay más oportunidad. Ahora es el tiempo y debemos aprovecharlo. Diferencia número 5. Estoy acostumbrado a decir característica. En el antiguo pacto, los sacerdotes ministraban en un santuario terrenal, como Hebreos 9:1 dice:
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, entró no al santuario terrenal, sino al santuario celestial. Así lo dice Hebreos 8:1 al 2, dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 6. El antiguo pacto se hizo con el Israel literal, en el monte Sinaí, pero el nuevo pacto se hace con israelitas espirituales, es decir, con todos aquellos que acepten al Mesías. Ya no vale la nacionalidad, ya no vale si usted es un judío literal. Si no aceptó al Mesías, usted se queda por fuera del pacto. Como vemos, ahora los que hacen parte del nuevo pacto, estos no son engendrados por hombres, son engendrados por la voluntad de Dios, como lo dice Juan 1:12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que recibieron al Mesías, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3:26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, el verdadero Israel sois y herederos según la promesa. Número 7. En el antiguo pacto, la ciudad era la Jerusalén terrenal, pero en el nuevo pacto es la Jerusalén celestial. Muchos quieren ir a Israel o a Jerusalén para conocerla, pero nuestra mayor anhelo o visión es entrar en la ciudad eterna, en la Jerusalén celestial, no en la terrenal, porque la terrenal está en esclavitud, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, aquí vemos o hemos visto algunas de las diferencias que hay. Hay muchas más, pero el tiempo no alcanza. Pero aquí vemos que el nuevo pacto está constituido sobre mejores promesas. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El que administra el nuevo pacto es nuestro Mesías, pero en el antiguo pacto eran los sacerdotes terrenales, los cuales perdieron de vista a lo que ellos estaban representando, era al Mesías. Y hasta hoy en día están esperando supuestamente construir el santuario para continuar con ese ritual, lo cual ya no tiene ningún valor porque ya se cumplió a lo que ello estaba apuntando. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Y todo aquel que quiera entrar en el pacto eterno es por la fe en el Mesías, porque así como está escrito en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, son en Cristo sí, y en Él, es decir, y en Cristo amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que mis hermanos, el nuevo pacto es muchísimo mejor, porque el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, malentendió el pacto que Dios estaba haciendo. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No comprendieron la pecaminosidad de sus corazones. Ellos pensaron que por sus propias fuerzas podían guardar el pacto, podían ganarse el favor de Dios, como hemos estudiado en otros muchos temas. Pero el pacto es una promesa, mis hermanos. Es Dios quien escribe su ley, es una promesa. Hay muchas promesas en la Biblia y la que más debemos anhelar es esta, que Dios escriba su ley en nuestra mente y corazón. Y automáticamente todas las otras promesas vienen ahí incluidas. Las recibimos porque están incluidas en los pactos, en el pacto que Dios hace, es decir, en la promesa. Si hacemos parte del nuevo pacto, todas esas bendiciones nos pertenecen, no porque las merezcamos, sino por la obra de nuestro gran Dios en nuestras vidas. Él es el único que merece la gloria. Nosotros somos unos débiles mortales que estamos sujetos a la perdición eterna, pero por su gracia Él nos da la vida eterna. Sigamos estudiando porque esto es profundo.